La Dirección de Difusión Cultural les da la más cordial bienvenida al programa de fomento a la lectura contra la quema de libros, que en esta ocasión los invita a la conferencia magistral sobre la vida y la obra de Ramón López Velarde, que va a impartir el escritor, editor, poeta y también periodista cultural Fernando Fernández. Pues Fernando Fernández, muchas gracias por aceptar la invitación. Ana, un verdadero placer estar con ustedes esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, pues me voy a permitir compartir tu reseña biográfica. Fernando Fernández nació en la Ciudad de México en 1964. Como ya les comentaba, es poeta, ensayista, también editor y periodista cultural, y tuvo la beca Salvador Novo y fue becario del Centro Mexicano de Escritores. También es editor de revistas culturales y en la década de 1990 fundó y dirigió Viceversa y actualmente es responsable editorial de Liber. Conduce un programa sobre libros en una emisora del Instituto Mexicano de la Radio y renueva semanalmente el contenido de su blog sigloenlabrisa.com. Sus libros más recientes son la colección de poemas Oscuro Escarabajo, editado por Monte Carmelo en Monte Carmelo 2018, La crónica sobre la emigración española Oriundos, publicado por Cataria, tercera edición 2020, y la reunión de ensayos Viaje alrededor de mi escritorio, publicado por Bonilla Artigas 2020, y su última publicación, La majestad de lo mínimo, ensayo sobre Ramón López Velarde, que bueno, pues por ello es que obedece el día de hoy tu presencia aquí en este programa, querido Fernando. Pues te cedo la palabra. Ana, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, por supuesto al Instituto Politécnico Nacional, a la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Al maestro Edmundo Omar Matamoros, encargado de la dirección, a ti misma, que ha sido pues muy grato encontrarnos y conversar sobre las posibilidades de ofrecer esta charla. Con muchísimo gusto participo, recuerdo con especial afecto el que hace 11 años el Poli me invitó a dar una plática a propósito del bicentenario de la independencia de México y del centenario de la Revolución Mexicana, y en aquel entonces estuve en el Consejo General Consultivo, nada menos, platicando con una lista larga de maestros, de personas allegadas al Poli, para hablar en aquel momento de lo que yo llamé el fracaso educativo mexicano, ¿no? Un poco tomando como pretexto precisamente aquellas efemérides que nos hicieron reflexionar sobre la independencia y sobre la revolución. En este caso, pues estoy doblemente complacido por esta invitación, ya que se me hace para hablar de uno de los autores que más he estudiado, que más amo, sobre el que más tiempo he reflexionado, sobre el que más he publicado, que es Ramón López Velarde, de quien en junio pasado conmemoramos los 100 años de su fallecimiento. Hace 7 años, en 2014, publicó un primer libro llamado Ni sombra de disturbio, un pequeño libro que reunió en ese momento 5 ensayos sobre López Velarde. Uno de ellos, el último de ellos, el que fue pues más comentado entre los amigos, tenía que ver con un poema que quedó inconcluso a la muerte de López Velarde, un poema que solo se conoció en un solo manuscrito, todo borroneado, que conservó la familia y que después conservaron los amigos. Ese poema se llama el sueño de los guantes negros, y es un poema en el que López Velarde se imagina más allá de los límites de la vida, en la muerte, encontrándose con una amada suya muerta. Parecería que hoy, 7 años después, cuando conmemoramos los 100 años de su fallecimiento, ese poema se vuelve aún más actual, en tanto que precisamente el tema es no solo la muerte, esa que ocurrió hace 100 años en el caso de López Velarde, sino también el tema de la resurrección, que es uno de los temas que más
interesaron en términos del dogma cristiano, dogma católico, a Ramón López Velarde. Después de aquel libro que les decía yo, apareció en 2014 bajo el sello de Aulleo y de la vieja Conaculta, llamado Ni sombra de disturbio. 7 años después he reunido los nuevos trabajos que he conseguido escribir a lo largo de los últimos 7 años, en particular en los últimos 2 o 3 años, y tal como Ana generosamente presentaba el libro y ya lo ponía incluso a cámara, el libro acaba de aparecer. Es un libro que se llama La Majestad de lo Mínimo, que comparte subtítulo con mi libro de hace 7 años. El subtítulo es Ensayos sobre Ramón López Velarde. Es un libro que ustedes lo reconocerán porque en la portada trae esta famosísima foto de López Velarde en la actual avenida Álvaro Obregón, que todos ustedes conocen, y que en los tiempos del poeta la avenida se llamaba la Avenida Jalisco. Era una avenida sobre la cual López Velarde vivía. Seguramente también muchos de quienes nos están escuchando conocen la Casa del Poeta, la famosa Casa del Poeta, este lugar donde semana con semana se presentan libros de poesía, se discute de literatura, particularmente de poesía. Esa Casa del Poeta era una casa de vecindad hace más de 100 años donde vivía López Velarde con su familia, y fue allí donde se produjo su muerte a los 33 años recién cumplidos. Hace, ya lo decíamos, en junio se cumplieron 100 años de aquella muerte totalmente inesperada para todos, en un hombre en principio sano, corpulento, atractivo, que de pronto en muy pocos días, a finales de mayo de 1921 o principios de junio de ese año, de 1921, se resfría una noche, le viene una especie de catarro fuerte que deriva en neumonía, y en unos pocos días muere López Velarde, para sorpresa de su familia y de todo su entorno, que pues nadie podía imaginarse que eso podía ocurrir. Mi nuevo libro reúne 12 ensayos sobre López Velarde, y el último de ellos precisamente se dedica al tema de su muerte. Y por eso me ha parecido interesante que sea precisamente de ese capítulo de mi libro es que yo les hable el día de hoy. Antes quiero a lo mejor comentar un poco por encima los otros ensayos, no tanto por invitar a leer el libro, como para señalar un poco por dónde han estado los intereses de algunos críticos de López Velarde, particularmente de este crítico, de este historiador de López Velarde, y que creo que en conjunto hacen una suerte de semblanza, de retrato completo de este poeta al que tanto queremos los investigadores literarios, cuyo nombre es tan popular, aunque quizás no siempre estemos muy conscientes de cuáles son las razones por las cuales lo consideramos un extraordinario poeta. El libro, ya les decía, parte pues de esa fotografía de aquella calle llamada Avenida Jalisco, que hoy se llama Avenida Álvaro Obregón, en tanto que hay en el interés, uno de los intereses de los últimos tiempos sobre López Velarde, quizás porque la generación a la que pertenezco yo y los críticos más jóvenes somos generaciones que nos hemos dedicado al estudio de las cosas a partir también de sus imágenes, nosotros que nos criamos en parte con una televisión encendida, ya no digamos las generaciones más recientes, ¿no? Ustedes los que nos están escuchando, que seguramente, como decía aquel maestro de la Escuela de Escritores donde yo trabajaba, que decía, le preguntaba a los alumnos, bueno, ¿y cuántas pantallas traen hoy, no? Porque traes el teléfono y traes la tableta y traes a lo mejor una computadora portátil, y bueno, ya no... digamos que efectivamente es fácil que nos veamos rodeados de pantallas muchas veces más que libros. Bueno, a partir de quienes nacimos en los años 60, la imagen ha sido un elemento constitutivo de nuestra idea del mundo. Y yo me he preguntado precisamente por la imagen de López Velarde. Esta imagen que les muestro, que aparece en la portada de La Majestad de lo Mínimo, es la fotografía más famosa de todas las que le tomaron a López Velarde. Y también es la mejor, porque aparece de cuerpo entero, porque la perspectiva de los fresnos e incluso de las vías del tranvía que corría por Avenida Jalisco hacen una especie de contraste, esas dos perspectivas fugadas hacia el fondo, digamos, de la fotografía, hacia el fondo del paisaje contra el que está retratado el poeta. Esas dos líneas de fuga hacen un contraste muy interesante con la verticalidad del poeta,
que aparece frente a nosotros, ¿no? Que se ha quitado un poco el sombrero para vernos mejor, ¿no? Los amigos de López Velarde cuentan que justamente utilizaba la ropa oscura para que no se diera cuenta nadie de que no tenía dinero para renovar su vestuario. Y entonces la ropa luida, gastada, se veía menos evidentemente rota y empobrecida si era de negro, y por eso constantemente usaba el negro. Además, como dicen algunos historiadores, que adoptó el negro desde que murió su padre en 1908 y que después ya no lo dejó. Pero algo que hace absolutamente fascinante esta foto es que fue tomada en el momento en el que López Velarde está escribiendo sus mejores poemas, no los que aparecieron en su primer libro, llamado La sangre devota, publicado en 1916, sino los que aparecieron en su segundo libro, el último libro que publicó en vida, antes de morir en el año 21. Ese libro se llama Zozobra, y ese libro reúne los mejores poemas de López Velarde, y entre ellos los mejores poemas de López Velarde, algunos de los cuales son los mejores poemas amorosos o algunos de los mejores poemas amorosos de toda la poesía del siglo XX en México. Bueno, pues cuando le fue tomada esta foto en la avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón, estaba escribiendo precisamente esos poemas. Y justamente en el momento en el que estaba escribiéndolos, vivía bajo el influjo de una mujer que fue absolutamente crucial para él. Una mujer nacida en Baja California, que era 10 años mayor que él, soltera, solterona, dirá alguna persona por aquí que trate de describirla con una cierta crudeza, una mujer soltera de 40 años, 10 años mayor que el poeta, hermana de un hombre, de un intelectual que fue conocido, López Velarde, un intelectual que lo fue y muy importante en el siglo XX, que dirigió, entre otras instituciones, la Academia Mexicana de la Lengua. Él se llamaba Alejandro Quijano, y su hermana, esta mujer que ejerció una poderosísima influencia en López Velarde, se llamaba Margarita Quijano. Otro de los ensayos que aparecen reunidos en el libro es otro extenso capítulo, otro extenso ensayo, otra extensa conferencia en la que podríamos detenernos, que trata precisamente de retratar al detalle precisamente a Margarita Quijano. ¿Quién fue esta mujer tan importante que fascinó a otros poetas como Amado Nervo o Carlos Pellicer y que influyó de manera tan decisiva en López Velarde, y precisamente en el López Velarde que aparece en esa famosa fotografía que hemos reproducido tantas veces y que nosotros, gracias a mi editor Bonilla Artigas Editores, hemos podido conseguir reproducir en la mejor de las condiciones. Si ustedes googlean esta foto, se van a dar cuenta que efectivamente está en todas partes, pero en general la hemos visto en pésima calidad. Yo tuve la suerte de dar con el lugar en el que la fotografía apareció por vez primera y quizás única en tiempos de López Velarde. Y conseguí el permiso de patrimonio de la Secretaría de Hacienda, de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Conseguí la posibilidad de que tomaran una excelente reproducción fotográfica de la revista original donde salió la foto, y de ahí fue que nosotros pudimos reproducirla de la mejor de las maneras. Yo encontré la foto porque iba buscando otro retrato de López Velarde que no es este y que ni siquiera es fotográfico y que forma también parte de las historias contadas en mi libro. Ustedes seguramente han oído hablar, y si no han oído hablar, sería muy bueno que intentaran averiguarlo porque es realmente muy, muy interesante. Deben haber oído hablar de un pintor de Aguascalientes que fue extraordinario amigo de López Velarde y que también murió como él prematuramente. Me parece que murió a los 31 años y no a los 33 como Ramón, pero como era un poco mayor que López Velarde, murió un poco antes que su gran amigo zacatecano. De hecho, López Velarde tiene dos o tres textos muy buenos sobre Saturnino Herrán, uno de ellos sobre su agonía, otro la oración fúnebre que se leyó en el velorio, o al menos en la ceremonia en homenaje a Saturnino Herrán, cuando también de manera totalmente imprevista enfermó y murió Herrán. Bueno, los historiadores de la literatura mexicana llevaban bastante tiempo diciendo que era muy raro que Saturnino Herrán, que pintó a todos sus contemporáneos, a pesar de que murió tan joven, alcanzó a pintar, a retratar a muchos de sus contemporáneos,
los investigadores literarios mexicanos se preguntaban cómo es posible que Saturnino Herrán no hubiera nunca dibujado a López Velarde. Bueno, pues yo di con un fragmento en las ediciones de José Luis Martínez, el gran editor de López Velarde del siglo XX, con una alusión en la que José Luis Martínez dice que Saturnino Herrán dibujó a Ramón López Velarde y que ese dibujo apareció en la revista Vida Moderna en tal fecha. Fue entonces que me lancé a conseguir esa publicación, di afortunadamente con ella, y este dibujo que últimamente se ha visto mucho en los medios, que es francamente bueno, es un carboncillo, es un dibujo al carbón hecho de López Velarde, este dibujo permaneció durante 100 años sin que lo viera nadie. Entonces imagínense ustedes cómo un poeta que muere hace un siglo y de pronto los investigadores tenemos tanto material de estudio sobre él, el horizonte de investigación sobre su vida y su obra es todavía tan grande y tan profundo que un siglo después puede de pronto aparecer un dibujo que en su momento fue conocido, que quedó señalado, digamos, bibliográficamente en uno de los principales conocedores de López Velarde y que no manejábamos, digamos, como parte del corpus crítico, del corpus iconográfico de un poeta del que pensábamos que habíamos visto todo y del que pensábamos que sabíamos todo. Hay un tema que ya entrando un poco, digamos, más en la charla de esta tarde, ¿no? Podría, por supuesto, platicarles del resto de los artículos que aparecen en el libro, todos ellos, pues, he metido, pues, naturalmente, pues, todo el tiempo, toda la ilusión, ¿no? Toda mi capacidad para tratar de volver a traer de entre los muertos, como diría la película de Hitchcock, ¿no? A un poeta que muchas veces nos tiene tan fascinados precisamente porque cuando lo leemos nos da la impresión de que está ahí, de que está vivo, de que es un contemporáneo nuestro, de que es un gran interlocutor, ¿no? Pero el último de los trabajos que se reúnen en mi libro, que es, ya les había anunciado hace unos minutos, es el que trata precisamente del asunto de su muerte. Me parece que es el apropiado para hablarles esta tarde, precisamente porque lo que estamos conmemorando es la muerte hace un siglo y 2 o 3 meses de este poeta. Antes de llegar a ese artículo o a ese capítulo, a ese ensayo, a esta conferencia, para poderla comprender mejor, tengo que contarles yo quién fue Michel de Montaigne. Montaigne fue un gran ensayista del siglo XVI, francés, que en los manuales de literatura está señalado como el inventor de ese género hoy tan socorrido, que vemos tanto, que se estila tanto, que es precisamente el ensayo. López Velarde fue un lector muy interesado en Michel de Montaigne, al grado de que uno de sus principales biógrafos contó que cuando ya se refirió a la noche en la que López Velarde finalmente pues se enfrió aquella noche de la Ciudad de México, como les contaba, se resfrió, tuvo la neumonía y después murió. Un biógrafo, el más importante editor de López Velarde del siglo XX, contó que López Velarde se había enfermado porque él, como buen norteño de Zacatecas, sano, joven, que no le tenía miedo a nada, que era un extraordinario caminador nocturno, ¿no? Le encantaba siempre regresar del centro a su casa en la colonia Roma, era un hombre muy físico, ¿no? Que no le tenía, digamos, miedo al frío o a la noche, ¿no? Precisamente José Luis Martínez cuenta que López Velarde se enfermó porque no traía abrigo aquella noche del verano de 1921, de finales de la primavera de 1921, y que se había enfermado porque no llevaba abrigo, porque quiso seguir hablando con un amigo en las calles nocturnas de la Ciudad de México, del centro hacia su casa, precisamente sobre Michel de Montaigne. Entonces yo me pregunté, dado que yo también soy un lector de Montaigne, es un autor que me fascina, ¿no? Que, quizás si no soy un gran conocedor de Montaigne, porque sus obras pues, son varios centenares de ensayos
de complejidades diferentes, de tamaños diversos, aunque no soy un gran conocedor de su extraordinaria obra, pues llevo muchos años picoteándola, ¿no? Leyendo un artículo aquí, un artículo allá, ¿no? El otro día todavía un primo me decía, pues no, a nosotros nos gusta muchísimo Montaigne, pero en ningún lugar dice nada sobre el amor, ¿no? Entonces, bueno, me puse yo a ver en las páginas de Montaigne qué es todo lo que hay sobre el amor para decírselo a mi primo, porque tanto él como yo sabemos que pocos leyeron la antigüedad clásica y vinieron con tanta sabiduría y tanta certidumbre, precisamente como Montaigne, ¿no? Que fue un extraordinario lector, sobre todo en la cultura latina, ¿no? Déjenme contarles que cuando hace el año pasado, en mayo del año pasado, cuando empezaba el coronavirus, yo caí gravemente enfermo, al grado de que terminé incluso recluido en un hospital. Me contagié el último día de mayo de 2020 y fue hasta septiembre, ahora hace un año, que finalmente pude verme liberado pues, de lo que me causó la enfermedad, ¿no? Cuando finalmente me curé, decidí escribir mi experiencia y el libro apareció también hace muy poco. El libro se llama Almas Flexibles. Y si lo saco a colación aquí, donde aparentemente no viene mucho a cuento, es porque precisamente la frase, para que vean ustedes hasta qué punto me ha podido interesar Montaigne, la frase titular del libro es precisamente una frase de Montaigne. Quien se asome al libro con curiosidad para ver cómo fue un caso de coronavirus violento que finalmente acabó bien, hay una frase que se repite mucho en el libro, que tiene mucha importancia, digamos, en la trama del libro, que es que dice que las almas más hermosas son las almas flexibles. Y es precisamente de ahí de donde he tomado el título Almas Flexibles. Bueno, pues yo me enfermé precisamente por los días en los que estaba estudiando cómo era la relación López Velarde-Montaigne. Y si realmente la noticia de que se había enfermado porque había querido seguir oyendo, porque había querido seguir hablando de Montaigne en la noche fría de la Ciudad de México, si era realidad o de dónde venía, digamos, esa idea, ¿no? Es decir, yo quise decirme, bueno, si habló de Montaigne esa noche, ¿qué más dijo? ¿Qué estaba leyendo? Quiero ver la fuente original de esta información, porque estoy seguro de que esa información pues, me va a traer felicidades que tengan que ver con la biografía de López Velarde, ya que yo precisamente a eso me dedico, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo se cruzan los estudios, la vida misma de uno, ¿no? Muchas veces cuando estás tan metido en la lectura, pues la lectura de pronto te sale por otras partes y te habla precisamente de otros momentos de lo que tú estás viviendo, ¿no? En cuanto me curé, entonces me di con especial afán, redoblada por lo que había vivido, justamente pensando en que yo podría averiguar un poco más tanto de Montaigne y especialmente de López Velarde en ese roce que compartieron. López Velarde como lector de López Velarde, de Michel de Montaigne, un poeta de principios del siglo XX en México con un ensayista del siglo XVI en Francia. Sin embargo, cuando me acerqué a la bibliografía, cuando me acerqué a la hemerografía del caso, me di cuenta que José Luis Martínez había inventado esa información. No era una información real. Y entonces, pues con más interés me metí, digamos, en esos hechos para tratar de ver de dónde un estudioso tan serio de nuestra literatura como lo fue José Luis Martínez hubiera podido lanzar, digamos, esa especie, hubiera, digamos, lanzado esa información que, según yo empezaba a comprobar, no era precisa, ¿no? Dice José Luis Martínez, lo habían matado dos de esas fuerzas malignas de las ciudades que tanto temiera. El vaticinio de una gitana que le anunció la muerte por asfixia y un paseo nocturno después del teatro y la cena en que pretendió ponerse al frío del valle desarmado porque quería seguir hablando de Montaigne. La primera vez que José Luis Martínez echó este dato fue en el año de 1946. A partir de entonces hay una serie de años, hasta 1900, a fines de los años 80, en que esta información no tiene ninguna trascendencia y nadie la repite. Hasta que Guillermo Sheridan, uno de los principales biógrafos de López Velarde, no solamente toma esa información, sino que la rearma
y le pone un nombre a la persona que supuestamente fue quien dio la información. Dice Guillermo Sheridan en el año de 1900, ahora se lo digo con precisión, en 1989, cuando se cumplieron los 100 años de la muerte de López Velarde, ahora estamos conmemorando los 100 de la muerte. En 1988 se conmemoraron los 100 del nacimiento de López Velarde. Y Guillermo Sheridan, uno de los más importantes investigadores literarios mexicanos, ya les decía yo, tomó la información de José Luis Martínez y la relanzó poniéndole nombre a la persona que supuestamente había dado ese dato. Así fue como dice Sheridan que, bueno, y lo sabemos por otros datos también, uno de los principales amigos de López Velarde en la mera última etapa de su vida, en sus últimos años, era un escritor hondureño que se llamaba Rafael Leodoro Valle. Y Guillermo Sheridan precisamente dice que es el Leodoro Valle el que contó, el que se había enfermado López Velarde por seguir hablando de Montaigne. Yo acudí a toda la bibliografía y a toda la hemerografía que conseguí de Leodoro Valle y no conseguí un solo lugar en el que contara que López Velarde se había enfermado porque había querido hablar de Montaigne. Es interesante hacer notar que esta frase ha tenido muchísimo éxito entre no solo los especialistas de López Velarde, sino entre la gente común y corriente. Quiero decir, el hecho de que López Velarde se enfermó porque quiso seguir hablando de Montaigne. Y esto se dice a todos los distintos niveles posibles. Es decir, les pongo dos ejemplos. Dos escritores tan importantes como para formar parte del Colegio Nacional, como son Vicente Quirarte por un lado o Juan Villoro por el otro. Los dos tienen textos donde cuentan que López Velarde se enfermó porque quiso seguir hablando de Montaigne. En cierto sentido es tan atractiva la idea que dos autores serios como ellos dos han caído en el encanto de la frase y la han reproducido. Y luego, cuando uno se acerca más o menos al medio donde hay conocedores de López Velarde, aunque no sean académicos, ni necesariamente cultos, ni muy conocedores, pues es una leyenda que se ha vuelto muy popular, ¿no? Es muy, muy popular precisamente pensar que se enfermó porque quiso seguir hablando de un filósofo. Bueno, yo me he preguntado, nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué es que es tan atractiva esa leyenda? Y es que es atractiva porque fue precisamente Montaigne quien trabajó mucho a partir del filósofo latino Séneca, la idea de que la filosofía es una suerte de preparación para la muerte. Y así es precisamente como se llama quizás el ensayo más famoso de todos los que escribió Montaigne. Precisamente creo que se llama que filosofar es aprender a morir. Es decir, en el momento en el que la vida se nos complica, en el momento en el que estamos en problemas graves, en el momento en el que no sabemos cómo actuar delante de determinadas cosas porque no hay manera de saberlo, es donde nace la filosofía. Es el momento en el que acudimos a la filosofía. Entonces, la idea de que López Velarde, una vez cerca de su muerte, se haya acercado al filósofo que nos enseñó a reflexionar sobre la muerte, al filósofo que nos enseñó a morir, pues es sumamente atractivo, ¿no? Yo recuerdo, bueno, diversas conversaciones que no necesariamente son con gente del mundo de la literatura, donde siempre sale a cuento la famosa frase, ¿no? Hay quien dice que sí, es que llovió la noche aquella, entonces López Velarde llegó a su casa de Avenida Jalisco con el libro abajo del saco, con el libro mojado por la lluvia, o otro señor con el que yo a veces coincidía en Chapultepec, en las caminatas, precisamente en los meses en los que la ciudad se paralizó en el 2020 por el coronavirus, y me contó una versión bien bonita que decía que es que López Velarde aquella noche venía de una conferencia sobre Montaigne, que eso es muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, ya les decía yo, la frase viene de José Luis Martínez en el año 46, la frase tiene mucho éxito, pero no en los 50, en los 60, en los 70, sino hasta en los años 80, cuando un historiador tan importante como Guillermo Sheridan, autor de una biografía libre de López Velarde, relanzó el dato, no solamente volviéndolo a decir, fraseándolo nuevamente en el corpus biográfico de López Velarde, sino que incluso contó que quien había dicho
ese detalle era el escritor hondureño Rafael Heliodoro Valle. Ya les adelantaba yo hace unos minutos que me arrojé sobre la bibliografía de Heliodoro Valle para tratar de encontrar alguna cosa y no di con nada, como si efectivamente fuera esa información un invento de José Luis Martínez. Sin embargo, en el camino, en el tiempo que dediqué a estudiar lo que escribió Heliodoro Valle sobre Ramón López Velarde, encontré algunos detalles que me ayudaron a comprender un poco mejor cómo fueron las últimas semanas de López Velarde antes de caer enfermo. Antes quiero decir algo sobre una cosa que ocurre en la vida de Guillermo Sheridan, porque va a ser interesante para un poco más adelante en esta plática. Guillermo Sheridan fue invitado a escribir una biografía de López Velarde hacia el año 88, cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento del poeta, pero no aceptó escribir esa biografía porque dijo que ya no había tiempo para hacerlo. Pero en cambio le propuso al Fondo de Cultura Económica crear una biografía libre, una biografía al estilo de un escritor que si no lo conocen ustedes es muy interesante leerlo. Era uno de los escritores preferidos de Borges, nada menos, y fue un escritor que influyó mucho en la literatura de Borges. Es un escritor francés llamado Marcel Schwob, que tiene un libro muy hermoso que se llama Vidas Imaginarias, donde lo que hace precisamente Schwob es contar vidas de personajes, pero a partir de intuiciones, de emociones, de sensaciones, más que de información que proviene de los libros académicos serios. Eso fue lo que Sheridan le propuso al fondo. Yo no tengo tiempo para hacer una biografía de López Velarde, pero les puedo hacer una vida, un poco como las vidas imaginarias de Marcel Schwob. En el último capítulo de su libro, en el último capítulo de la biografía libre de Sheridan de López Velarde, crea una escena de la que José Luis Martínez debe haber tomado algún elemento para armar la leyenda de Montaigne en la última noche sana de Ramón. Y es que imagina Sheridan un viaje en tren en el que van los amigos de López Velarde, una vez que el poeta zacatecano ha muerto, van de camino a Zacatecas en tren porque van a inaugurar una placa en el Cerro de la Bufa, ese cerro que está ahí en la ciudad de Zacatecas, ¿no? En el año de 1926 el gobernador invitó 5 años después de la muerte de López Velarde a sus mejores amigos para inaugurar esa placa. Y Sheridan, a partir de lo que leyó en los libros, armó una escena teatral de lo que ocurrió en el tren. Y aprovecha Sheridan para contar la vida de López Velarde en voz de estos personajes, entresacando información de los libros e inventando, digamos, la conversación entre ellos. Es muy bonito de leer, yo lo recomiendo mucho. El libro ha sido varias veces reeditado, Un corazón adicto, la vida de López Velarde, de Guillermo Sheridan, y se puede conseguir con toda facilidad. En un momento dado, uno de los amigos de López Velarde cuenta que en sus últimos años, Montaigne era un leitmotiv. Ya saben ustedes, seguro conocen esa expresión, la expresión leitmotiv. Montaigne era un leitmotiv de López Velarde en sus últimos años o en sus últimas semanas. El leitmotiv es esa frase musical que se repite en una obra y que relacionamos con un motivo, ¿no? En una ópera de pronto hay un personaje que tiene una frase musical que siempre que aparece el personaje oímos esa frase. Eso es un leitmotiv que se puede ir repitiendo, ¿no? O en una sinfonía, un motivo que se está repitiendo constantemente y que marca, digamos, la naturaleza de esa música. Bueno, este amigo de López Velarde contó eso, que López Velarde era el leitmotiv, que Montaigne, perdón, era el leitmotiv de López Velarde en sus últimas semanas, pero no dice nada sobre la noche en la que él enfermó. Y José Luis Martínez no debe de haber sido muy riguroso con respecto a la bibliografía, porque si uno analiza las 1000 páginas de la obra completa de López Velarde, se da uno cuenta que López Velarde efectivamente leyó mucho a Montaigne, pero en el año 15, en el año 16, en el año 17, pero nunca en el año 20 o 21. Así que no era exactamente un tema que precisamente trajera en la cabeza por esos días. Precisamente como Sheridan dice, también abonando a la leyenda,
que fue Rafael Eliodoro Valle quien contó la anécdota, me metí, como ya les adelantaba, a estudiar lo que escribió Eliodoro Valle sobre López Velarde. Y aunque no dice nada sobre Montaigne, dice cosas muy bonitas. Son 3 los testimonios que he conseguido ubicar de este escritor hondureño que fue gran amigo de López Velarde auténticamente en sus últimas semanas. Él cuenta por ahí que se hicieron amigos después de que López Velarde escribió La Suave Patria. Pero La Suave Patria, este famosísimo poema de López Velarde, fue terminado de escribir solo unas semanas antes de su muerte, lo que confirma que efectivamente Eliodoro y Ramón López Velarde fueron amigos durante un muy, muy pequeño espacio de tiempo, ¿no? Cuenta cosas muy bonitas Eliodoro. Por una parte, por ejemplo, que caminaban siempre hasta las altas horas, que hacía frío, que López Velarde efectivamente no llevaba abrigo, ni bufanda, ni guantes, ¿no? Eliodoro dice que él iba totalmente, imagínense esas noches de la Ciudad de México, ya de mayo, en la temporada de lluvias, a principios de junio, cuando ya el agua ha caído, pues puede hacer mucho calor a mediodía en la Ciudad de México, pero en junio o en julio o en mayo, el frío se termina imponiendo, sobre todo si ha llovido, ¿no? Y a las 11 de la noche, 12 de la noche, no es muy buena idea andar por ahí por la colonia Roma de camino de regreso del centro sin un abrigo, sin un suéter, ¿no? Otra de las cosas muy bonitas que cuenta Eliodoro es que en un par de ocasiones López Velarde se detuvo y estamos hablando de las últimas semanas antes de la muerte de Ramón, ¿no? Es importante no olvidar que estamos pintando las últimas semanas antes de que muriera de manera totalmente inesperada López Velarde. Dice Eliodoro que una vez se paró en una esquina López Velarde y dijo, mira, esta, le dijo a Rafael, esta es la calle más larga del mundo, dice Eliodoro. En los 3 testimonios que conozco de Eliodoro hablando de López Velarde, en el primero dice esto, pero no dice cuál es la calle. Así que la constancia en seguir buscando sus testimonios sobre su amigo muerto me trajo una sorpresa cuando en el tercero de esos testimonios dice que la calle era Ayuntamiento. Y si ustedes, la calle de Ayuntamiento en el centro, la calle de siempre de Ayuntamiento, si ustedes, creo que es donde estaba o está la XW, ¿no? Es una de las calles más emblemáticas del centro de la ciudad. Si ustedes toman la molestia de seguir en Google Maps la calle de Ayuntamiento, se van a dar cuenta cómo la observación de López Velarde es muy interesante porque efectivamente esa calle, que cambia varias veces de nombre, es larguísima. Probablemente la más larga de todas las que parten del centro sin que tenga un muro, otra calle que la corte para no seguir. Eliodoro dice que López Velarde mantenía, después de, pues ya llevaba 7 años en la Ciudad de México, desde 1914, dice que mantenía no solo la costumbre de ir siempre de negro, por la razón que ustedes ya saben, sino que además mantenía muy natural su acento provinciano. Seguía hablando como un zacatecano, tal cual, como si no hubiera pasado ni un día de su llegada a la Ciudad de México, ¿no? Y cuenta también en el segundo de estos testimonios, que es uno de los más interesantes, cuenta cómo uno de los últimos poemas que escribió López Velarde, que se llamó El Ancla, se salvó. Es un poema en el que efectivamente no hay un manuscrito original. Hay una parte de la poesía de López Velarde que se conservan sus manuscritos. Están en la biblioteca de la Academia Mexicana de la Lengua. Pero hay un poema que no está en los manuscritos y Eliodoro Valle cuenta que él fue el que lo transcribió la última noche que vio a López Velarde sano en un bar. López Velarde le leyó un poema y Eliodoro le pidió que si podía transcribirlo. Y efectivamente ese poema, por lo visto, se salvó de ese modo. Es un poema que se llama El Ancla. Yo les recomiendo mucho que lo lean. Es un poema muy bonito porque dice que antes de quedarse con una sola mujer, él que ha sido un verdadero enamorado a lo largo de toda su vida, él querría, dice él, antes de echar el ancla en el tesoro del amor postrimero, ¿no? Antes de anclar en la bahía de la mujer con la que voy a estar ya toda la vida, es muy bonita la imagen del ancla, ¿no? Dice él, yo quisiera viajar, ¿no? Viajar por el mundo, ¿no? Ir a ver el río Nilo,
ir al Indostán, ir a Oceanía. Dice, me gustaría abrazar a una culebra del Nilo que de Cleopatra se envuelva en la clámide. Y luego estos dos versos que no les diré que se entiendan a la primera, porque la poesía de López Velarde es muy bella, pero sí requiere un cierto estudio para conocerla, porque es un tipo de poesía compleja, ¿no? Estos dos versos, ¿no? Dice abrazar la culebra, dice él, pero al mismo tiempo dice, antes de echar el ancla al amor postrimero, dice que quisiera oír el soliloquio intranquilo de la Virgen María en la pirámide, que es un par de versos que durante muchos años los estudiosos se han preguntado qué querrá exactamente decir, ¿no? El soliloquio intranquilo de la Virgen María en la pirámide. Uno suele recordar la maravillosa pirámide de Cholula, que seguramente ustedes conocen, la pirámide mesoamericana más grande del mundo antiguo, que es incluso mayor que la pirámide del Sol de Teotihuacán, y que arriba de esa gran pirámide, en el centro de Cholula, los españoles construyeron una pequeña iglesita, Nuestra Señora de los Remedios, que es una de las imágenes más bellas para mí de México, ¿no? La gran pirámide, impasible, que no la destruye nada, de nuestras raíces prehispánicas, y arriba la iglesita española que cada 3 años cuando tiembla se destruye, ¿no? Creo que es una buena imagen de lo que en cierto sentido es México, ¿no? Esa poderosa raigambre, y eso que hemos tratado de hacer parados un poco irresponsablemente sobre esas poderosas raíces, ¿no? Bueno, el poema El Ancla, les leo nuevamente la primera estrofa. Dice, antes de echar el ancla en el tesoro del amor postrimero, yo quisiera correr el mundo en fiebre de carrera, con juventud y una pepita de oro en los rincones de mi faltriquera. Este poema se salvó gracias a que la última noche sana de López Velarde, Rafael Heliodoro Valle estuvo con él en la cantina o en el bar donde tomaron ese coñac que dice Rafael que les gustaba tomar, y Heliodoro le pidió a López Velarde que si lo dejaba transcribirlo. Antes de que acabara el año 21, López Velarde murió el 19 de junio de 1921, antes de que acabara ese año, Heliodoro Valle publicó ese poema que no tiene otra procedencia documentada, por lo menos en 2 lugares, lo que nos hace pensar que efectivamente ese poema se salvó precisamente a que López Velarde se lo leyó esa noche. Pero lo más interesante de todo lo que cuenta Heliodoro Valle, y bueno, nos vamos acercando un poco al final de esta charla, algo de lo más apasionante que cuenta Heliodoro, y que a los estudiosos, y a mí particularmente como estudioso de López Velarde, me ha llenado pues de una fantasía positiva, en el sentido de que está basado en una documentación real. Él cuenta Heliodoro, que la última noche, como dice, que estuvimos en un restaurante con flores y con risas, dice él, antes de que su amigo Ramón cayera enfermo, dice que estuvieron hablando sobre Góngora. Y es muy interesante que los estudiosos no se hayan fijado en ese dato con la idea de sustituir la leyenda bella, intuitiva de José Luis Martínez, que hizo enfermar a López Velarde porque quiso seguir hablando de Montaigne, cuando en realidad tenemos una información real, verificable, que está consignada en la hemerografía y que es precisamente el testimonio en el que Heliodoro Valle dice que, lo dice así, ¿no? Es en una carta enviada a José Juan Tablada, este poeta mexicano que estaba exiliado y que era amigo de López Velarde, le dice en aquella carta aquello de que cuánto reímos en su última noche en un restaurante, cuánto reímos en una noche de restaurante, o ¿cómo es? Ya me estoy haciendo bolas. ¿Cómo reímos aquella noche en que precisamente, hace rato lo dije bien, en el que precisamente dedicaron precisamente la última de las pláticas todavía con risas, esas risas que iban a quedar truncadas solo en unos días con la muerte del poeta, como pasaron aquel rato brindando y hablando largamente de Góngora. Obviamente estamos sustituyendo una leyenda que, como ya lo decíamos, es muy poderosa, es muy atractiva, es muy bella, porque como ya dijimos, Montaigne es el filósofo que nos preparó para la muerte,
Es muy interesante cómo podemos cambiar esa leyenda por un dato realmente verificable, sobre todo porque este dato tiene que ver con un poeta cuya huella, me parece a mí, no hemos resaltado del todo en la poesía de López Velarde. Al igual que Góngora, López Velarde es un poeta, yo me atrevería a decir, de raigambre barroca, un poeta complejo, un poeta con referencias no siempre evidentes para quien se acerca a leerlo, mucho menos si quienes nos acercamos lo hacemos pues desde cierta ignorancia del mundo de la poesía o nos acercamos por vez primera a López Velarde. Pero me parece que el hecho de que este dato real nos haga volver a pensar en la poesía barroca del siglo de oro español como una fuente de la poesía de López Velarde, más allá de su fuerte raigambre modernista, el hecho de haber sido, como dicen algunos, entre ellos Octavio Paz, el primer gran poeta moderno de México, me parece que ofrece una perspectiva muy interesante el hecho de que volvamos a reflexionar sobre el que López Velarde pueda tener una influencia de este género, de un poeta poderoso, tan verbal, con varias capas de significados que vamos desentrañando conforme avanzamos en él, como lo fue López Velarde. Por supuesto que no somos críticos no somos críticos destructivos del hecho de que una leyenda como esta haya podido enriquecer la imagen que nos hemos formado de López Velarde en sus últimos años, ¿no? Todo lo contrario, a mí me parece muy interesante cómo José Luis Martínez fue encontrando diversos momentos de las últimas semanas de López Velarde y cómo consiguió armar una versión legendaria, si ustedes quieren, pero cargada de intuición, ¿no? Quizás no es exactamente lo que pasó, pero lo que se figuró José Luis Martínez respecto al final de López Velarde nos habla mucho de ese crítico que fue José Luis Martínez, de ese poeta que fue López Velarde y asimismo de ese gran ensayista que fue Michel de Montaigne. Pues te agradecemos mucho, querido Fernando Fernández, tu presencia, tu participación en este programa de fomento de la lectura contra la quema de libros y pues bueno, que nos hayas compartido pues todas estas impresiones, historias de un poeta tan importante para pues la literatura universal. De alguna forma parece que ha tomado ya se ha situado para muchos en ese punto. Así que pues un gusto tenerte y pues también esperemos nos podamos encontrar pronto. Por supuesto que Y sí, Ana. Te quedo muy, muy agradecido por esta invitación. muchas gracias y pues los invitamos a estar siguiendo en las redes las actividades de la Dirección de Difusión Cultural que tiene para todos ustedes. Muchas gracias.